Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Qué bendición poder estar nuevamente en esta mañana, hoy miércoles aquí de bendición, miércoles de oración, miércoles de victoria, desde las instalaciones del Centro Misionero Betet, aquí de la ciudad de Popayán, quien les habla el pastor Jorge Zamudio. Y verdad que es una bendición poder estar hoy aquí, alabando y glorificando el nombre de Dios y teniendo la oportunidad de llevar una palabra de bendición, una palabra de fe, una palabra de poder. Y estamos viendo esta semana cómo ser guiados, o guiados más bien, por el Espíritu Santo de Dios. Y el propósito de Dios es que usted y yo seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, para que no actuemos nosotros conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como Dios quiere que así se haga. Por eso Dios nos dejó su preciosa palabra, la Biblia, para que nosotros vivamos, dice la Biblia, tranquilamente, piadosamente, dice, y vivamos tiempos de refrigerio. Así que, mi hermano, mi hermana, para muchas personas, a veces, cuando no quieren hacer la voluntad de Dios, entonces se acogen a lo más fácil. La gente, el ser humano es así. Vemos en los niños, ¿qué hacen los niños? Los niños les dejan las tareas en los colegios y siempre buscan hacerlo más fácil, lo que menos toque esfuerzo. Una de las cosas que dice la Biblia, allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 y 9, desde el 7 también: esfuérzate y sé muy valiente para hacer todo lo que dice en la palabra de Dios. Dios nos manda a ser personas esforzadas, valientes, pero nuestra naturaleza humana siempre quiere el menor esfuerzo. Siempre va a requerir del menor esfuerzo. Por eso Dios envía su Espíritu Santo sobre nosotros para que nosotros nos esforcemos y seamos esas personas dispuestas para el servicio a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para hacer la obra de Dios. Y la verdad es que cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a ver cosas grandes de parte de Dios. Así que vamos a orar por este tiempo tan especial, este programa Tiempo de Cosecha. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Te damos, Dios, toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Señor, declaramos que tú vives y que tú reinas para siempre, Dios del cielo. Señor, gracias. Gracias, Padre eterno, Señor, porque eres tú, Dios, hacedor de milagros. Eres tú, hacedor de maravillas, Dios del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ponemos este tiempo delante tuyo para que seas tú obrando, ministrando, Padre, trayendo bendición sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú nos ministres en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Glorifícate, Dios del cielo, Señor, con poder. Glorifícate, Padre, de una manera especial en medio nuestro, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Dios. Bendice, Señor, cada persona, cada oyente de la radio, Señor, donde quiera que se encuentre. Bendice, Señor, cada persona que va a ver esta transmisión, Padre amado, en YouTube, en Facebook, Señor, en Instagram, Señor, donde la vaya a ver, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, le hable en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, todos los hombres aquí que vemos en la Biblia que fueron allí, o hicieron más bien cosas para el Señor, para la humanidad, fueron hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre personas específicas.
Pero ya en el Nuevo Testamento, después de la venida del Señor Jesucristo, después de que el Señor Jesucristo parte hacia el reino de los cielos, había una palabra profética de parte del profeta Joel, que el Espíritu Santo vendría sobre toda persona, sobre todo creyente. Y ese cumplimiento se hizo allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, donde vino el Pentecostés. En el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo allí, y los 120 que estaban, 120 personas reunidas en el templo, oiga bien, 120 personas reunidas en el templo fueron llenas, fueron ministradas por el Espíritu Santo, hubo fuego del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, dice la Biblia. Eran personas que estaban allí dispuestas en un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, un tiempo de búsqueda de Dios, y estaban todos reunidos allí, y vino el Espíritu Santo sobre todas estas personas y empezaron a hablar en diferentes lenguas allí. Entonces encontramos que después del Señor Jesucristo, y quiero abrir la palabra en esta hora en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, cómo el Espíritu Santo obra o empieza a operar a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice Marcos capítulo 12, estamos viendo guiados por el Espíritu Santo. Una de las personas guiadas por el Espíritu Santo fue nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, voy a leerle Marcos capítulo 12, versículo 13 al 17, para poder comprender, leer el contexto de lo que está hablando el Señor Jesús. Dice en el nombre de Jesús: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo a ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y le preguntan: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Aquí vemos cómo el Señor Jesucristo mira y percibe por el Espíritu la hipocresía que había en estos hombres. Porque el versículo 15 dice: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mire, estos hombres sabían lo que había que hacer, sabían lo que Dios había establecido, sabían lo que la ley allí romana había establecido, la ley judía, todo lo que había establecido. Sin embargo, vienen a tentarle, como dice el Señor, pero él, guiado por el Espíritu, les enseña. ¿Y qué tienen que decir ellos? Y se maravillaron de cómo les enseñaba allí, hermano, porque el versículo 17 dice: respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, yo quiero decirle la importancia de que usted y yo tengamos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a dar sabiduría. Voy a ir a Lucas, al capítulo 9, al versículo 47. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 47. Le preguntan aquí al Señor: ¿quién es el mayor? Dice el versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí,
recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más grande. Versículo 47 dice, Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. El Señor Jesús, teniendo el Espíritu Santo, percibió los pensamientos de sus corazones. Aquí es donde Dios, ¿qué hace? Dios nos permite a nosotros tener su Santo Espíritu. El Señor Jesucristo con el Espíritu Santo percibía lo que había. ¿Sabe que Dios también nos da eso a cada uno de nosotros? Porque cuando viene el Espíritu Santo, logramos apercibir mucha gente o sus pensamientos. Alcanzamos a percibir cómo estas personas que están pensando muchas veces. Le llamamos también discernimiento, poder discernir. La Biblia nos enseña, y ayer se lo enseñaba, los diferentes dones. Y dentro de los diferentes dones, poder discernir, hermano, cada persona. Es importante que nosotros tengamos el Espíritu Santo porque Él nos va a ayudar a percibir los pensamientos. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Esto yo quiero que usted lo sepa en el nombre de Jesús de Nazaret. La ventaja de ser guiados por el Espíritu Santo, porque como lo hemos venido viendo, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo nos va a evitar cometer errores. Él evita que usted y yo cometamos errores cuando somos guiados por el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, el versículo 14 me enseña la escritura aquí. Primera carta a los Corintios 2, 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Vuelvo a leerlo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mire esto. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Una persona que no ha entregado su vida a Cristo, una persona que no ha rendido su vida a Cristo todavía, que mira las cosas naturalmente, no alcanza a percibir las cosas de Dios. Por eso encontramos en muchos lugares la división, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Y aquí lo estamos viendo, ya vimos dos pasajes bíblicos, como el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Entonces, al no percibir el hombre natural las cosas de Dios, ¿qué va a decir? Esto es una locura. Esto es una locura, y por eso vemos que la gente a veces dice, esto es una locura, yo no creo, yo no creo que esto vaya a suceder, yo no creo que esto sea así, porque hay que discernir espiritualmente las cosas de Dios. De hecho, la palabra es espíritu, la palabra es para entenderla espiritualmente, más bien, la palabra hay que entenderla con el espíritu. Y si no tenemos el Espíritu Santo para poder discernir, hermano, porque déjeme decirle que el Espíritu Santo nos da sabiduría, el Espíritu Santo nos da sabiduría, como lo manifiesta la palabra. Entonces, encontramos que mucha gente, yo digo mucha gente porque aunque hay gente que dice conocer la Biblia, a veces la gente habla lo que oye, pero muy pocos nos atrevemos a profundizar en las Sagradas Escrituras. Una de las cosas que nos enseña la misma Biblia, porque es que la Biblia solita se interpreta, ella sí mismo se interpreta, no necesita a veces intérprete porque ella misma es intérprete de todo lo que está ahí, tiene la respuesta a todo lo que está ahí, la misma palabra de Dios. Entonces, pero para ello, ¿qué se necesita? Se necesita de tener primero
el Espíritu Santo, para poder discernir. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, en Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas halláis la vida eterna. Es necesario que escudriñemos la Biblia, porque mucha gente habla lo que oye. Pasa como en esta pandemia, hermano, la gente está llena de pánico por lo que dicen las noticias, por lo que dicen las redes. Y la gente está llena, es impresionante. Dios me ha permitido visitar varios lugares y varias partes, cómo la gente está llena de pánico, está paniqueada, la gente está llena de miedo, y uno escucha cómo la gente está llena de miedo allí, que a veces uno llega a algún establecimiento y habla y la gente de una vez corre, se hace a un lado como si el virus estuviera ahí como buscando a quién infectar. Y a veces por ese desconocimiento entonces hablamos, decimos cosas que no son. ¿Y qué hacemos? Asustamos también a la gente. En cuanto a la parte espiritual, en cuanto a la parte de la Biblia, yo pudiera decirle en el nombre de Jesús, mi hermano, mi hermana, la iglesia de Cristo, por sobre todo, es el ente, debía ser el ente más importante, porque la iglesia de Cristo, Dios le ha dado el poder para sanar los enfermos, para libertar los endemoniados, para ayudar con el estrés. La iglesia, la oración del pueblo, hace que Dios se mueva, que Dios se glorifique, que Dios haga milagros. Claro, para muchos esto es una locura, porque es que nosotros tenemos un Dios grande y poderoso, un Dios que sana, que salva y que da poder. Por eso el Señor Jesús, guiado por el Espíritu, cuando va al templo, aquí lo enseña la palabra, y quiero leérselo en el nombre de Jesús, porque mientras nosotros no seamos guiados por el Espíritu Santo, pues difícilmente podremos explicar las cosas de Dios. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 21, ¿qué dice la Biblia? Dice Evangelio 21, versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vinieron a él en el templo los ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús le dijo, sí, nunca leíste, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Note que el vino a hacer una limpieza en el templo. ¿Y qué dice la Escritura? Dice la Escritura, dijo, mi casa, casa de oración será llamada para todos los pueblos. Mas, ¿qué hizo la gente? Lo volvió una cueva de ladrones. Hermano, el templo es el lugar de oración, en el templo es donde viene la gente para ser sanados. Dice, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. El Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Hizo una limpieza en el templo. Si nos vamos al Antiguo Testamento, también el rey Asa, allí si no estoy mal, también mandó que todos vinieran, limpiaran el templo, que todos vinieran allí, hicieran aseo en el templo. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios descendiera. Oiga, esto es impresionante. El Espíritu de Dios guiando a toda la verdad allí, para que nosotros pudiésemos recibir esa unción y recibir sanidad. Recuerde que el Señor Jesucristo vino para sanar, para libertar, hermano, a todos. Y por eso, por lo menos ahorita que estamos viendo, estamos esperando en el Señor que se abran los templos, porque la iglesia tiene un poder inmenso. ¿Para qué? Para que muchas personas sean sanas, sean salvas, sean liberadas. Para que muchas personas allí puedan tener una vida normal nuevamente, porque el confinamiento
a muchas personas los está enfermando, a muchas personas se está dañando. Pero la iglesia estamos orando de todas maneras, la iglesia estamos orando para que el Dios del cielo siga obrando milagros, para que el Dios del cielo siga libertando las vidas, siga libertando las almas. Ese es el trabajo de ¿quién? De la iglesia. Esto lo sabemos ¿por qué? Por la misma palabra. Porque el Espíritu Santo, Dios al Espíritu Santo le dio la facultad, le dio el poder de venir a enseñarnos, a darnos sabiduría y también a sanar, a libertar, como Dios lo estableció en su preciosa palabra. Entendamos que la vida en Cristo Jesús trae liberación, trae sanidad. La vida en Cristo Jesús trae cambios. Por eso no predicamos una religión, sino predicamos la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Esa palabra que cambia, esa palabra que transforma, esa palabra que lo saca a uno de la inmundicia, del pecado, de la esclavitud, del error, para andar en la verdad con Cristo Jesús. ¿Quieres sabiduría? Dice el libro de Eclesiastés, quiero leerle en esta hora el libro de Eclesiastés, porque quiero que sepa lo que hace el Espíritu Santo. En el libro de Eclesiastés dice el capítulo 10 del versículo 10: si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. En el libro de Santiago, Santiago dijo: si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios y Dios la dará sobreabundantemente y sin reproche, dice la Biblia. Allí la Biblia nos enseña cómo Dios trae la sabiduría, cómo Dios da la sabiduría al hombre. ¿A través de quién? Primero, del Espíritu Santo. Y segundo, la palabra. Esta palabra que Dios nos ha dado. Aquí dice claramente: si se embotare el hierro, su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza. Hay gente que está dando vueltas y vueltas. A ver, cuando la Biblia dice aquí que si un hacha pierde su filo, le toca al hombre, al romper la leña, al romper el árbol, al romper ese pedazo de madera, le toca añadir más fuerza. ¿Por qué? Porque el filo se ha molado. Pero si se le saca filo allí, pues va a ser menos la fuerza. Si Dios te da sabiduría, mi hermano, mi hermana, si tú tienes la sabiduría de Dios, Dios te guía, tú permites que Dios te guíe, el esfuerzo va a ser menos. Hay gente que le toca hacer mucho esfuerzo porque no es guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque quieren hacer conforme a su propia sabiduría, quieren hacer conforme a su propia opinión, pero no dejan que el Espíritu Santo les guíe a toda la verdad. Ahí lo encontrábamos con esos dos hombres, con los fariseos allí, y también con ese otro grupo que vinieron a decirles: es lícito dar tributo, y el Señor muy sabiamente les dijo: ¿tiene una moneda? ¿Para qué vienen a tentarme? Pero présteme una moneda. ¿De quién es la imagen? Dijeron: de César. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermano, punto. Ya el Señor les enseñó, hermano, ya, como dijo alguien por ahí: el que entendió, entendió. Hermano, es eso, no más. Hacer lo que Dios dice en su preciosa palabra. Ahí mismo en Eclesiastés, capítulo 8, la sabiduría de Dios, Eclesiastés 8:5, el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. ¡Qué bendición! Vamos a leerlo. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. La bendición de guardar los mandamientos de Dios. La bendición de obedecer. ¿Sabe que la forma en que usted y yo podemos obedecer primero a Dios, a nuestras autoridades, es que tengamos el Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el hombre natural tiene un espíritu de rebeldía. El hombre natural tiene un espíritu.
Por naturaleza los hombres el ser humano es rebelde. Mire los niños. ¿Quién le enseña a un niño a ser rebelde? Por naturaleza. Son rebeldes. Por naturaleza el ser humano está tentado ¿a qué? A la rebeldía, a hacer lo malo. ¿Quién? El hombre. Por eso el que tiene el corazón sabio discierne el tiempo y el juicio. Dios nos da la sabiduría para poder discernir los tiempos, para discernir, hermano, qué juicios vienen. Y qué bendición que usted y yo podamos entender por el Espíritu y por la palabra, hermano, quién es Dios, qué quiere Dios, de qué quiere, hermano, Dios guardarnos, como dice la palabra, hermano, que Dios nos guarde de la hora de la prueba, que Dios nos guarde en el nombre de Jesucristo, hermano. Sea Dios cada día ayudándonos para guardar sus mandamientos, y no solamente para guardar sus mandamientos, sino para ponerlos por obra. Esta es la forma en que nosotros tenemos que ir comprendiendo la palabra del Señor a través de su Santo Espíritu. En el libro de los Hebreos, capítulo 4, vamos a mirar la Biblia porque en la Biblia está todo. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, la Biblia nos enseña aquí. Hebreos 4:12, dice la Escritura: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí está, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra no está muerta, no, esta palabra está viva, tiene el poder para dar vida, para que usted y yo seamos transformados, para que usted y yo seamos renovados por el poder de su espíritu, por el poder de la palabra y bajo la unción del Espíritu Santo. El poder comprender nosotros cada día el poder que tiene la palabra de Dios. Y yo se lo digo porque nosotros venimos, o yo especialmente vengo del mundo de pecado, del mundo de borrachera, y muchos podrían decir, pero uno puede tener la fuerza de voluntad. No, no es que uno no tenga la fuerza de voluntad. No, lo que pasa es que cuando usted conoce a Dios y cuando se deja guiar por el Espíritu Santo, usted no solamente tiene la fuerza de voluntad, sino que usted hace la voluntad de Dios. Porque así como tenemos esa fuerza de voluntad para dejar, también tenemos esa fuerza de voluntad para tomar. Pero cuando dejamos que Dios nos guíe, hacemos lo que a Él le agrada. Porque tenemos un dueño, porque tenemos un Señor, tenemos un Salvador. Fuimos llamados, yo lo aprendí, yo lo entendí, fuimos llamados a hacer la voluntad de Dios. Voy a mirar un pasaje bíblico aquí, cómo Dios guía al hombre. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, es Dios guiando al hombre. Aquí nos habla, porque hasta para eso, para predicar el Evangelio, uno tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, el capítulo 8, en el versículo 26, Hechos 8, 26, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja
a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Amén. Entonces, vemos aquí que el versículo 29 dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo está para guiarlo a uno, aún, vuelvo a decirle, para predicar el Evangelio a las personas, para que las personas conozcan. Mire que este era un etíope, dice eunuco, dice funcionario de Candace, reina de los etíopes. Era alguien importante. Había subido a Jerusalén a adorar, pero se devolvía leyendo, pero cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe, júntese allí para que escuchara, porque este hombre necesitaba, este hombre tenía hambre de Dios, este hombre quería conocer a Dios, quería conocer de Dios, pero necesitaba alguien que le predicase el Evangelio. Mire, y dice el Espíritu, le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe hizo caso al Espíritu Santo y le empezó a enseñar la palabra. Tanta fue la enseñanza que lo llevó al bautismo. Tanta fue la enseñanza de Felipe que lo llevó al bautismo. Hermano, yo creo que este es un tiempo donde nosotros tenemos que mirar, que tenemos que enseñar la palabra. Tú fuiste llamado, yo fui llamado para que prediquemos la palabra, para enseñar el Evangelio de Cristo y llevarlos hasta que sean bautizados. ¿Eso quién lo hace? Una persona que tiene el Espíritu Santo. Porque el que no tiene el Espíritu Santo, hermano, ¿qué hace? No entiende las cosas de Dios. Para él las cosas de Dios son locura. Entonces, si son locura, por eso encontramos entre los hermanos divisiones, encontramos entre los hermanos pleitos, encontramos entre los hermanos contiendas. Es que yo pienso que esto no es así, es que yo pienso que no, que ¿por qué uno tiene que dejar el baile? ¿Por qué uno tiene que dejar la música mundana? ¿Por qué uno tiene que dejar esto o aquello? No, hermano, no es lo que usted piense, es lo que Dios dice, lo que Dios demanda en su palabra. ¿Por qué tengo que dejar el chisme? Pero ¿por qué uno si yo no puedo vivir con esta mujer, ¿por qué no me puedo separar y conseguirme otra? Hay otros que se han separado y la que consiguieron la otra es mejor. Hermano, esa es la posición del ser humano, la posición del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre natural no entiende las cosas de Dios. El hombre natural no puede, y para el hombre natural las cosas del Señor son locura. Pero para el hombre espiritual, él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y aquí está claro en la palabra. ¿Qué importancia? Hermano, qué bueno. Qué importante es nosotros poder ser guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a la bendición, el Espíritu Santo nos va a guiar a donde están los milagros, el Espíritu Santo nos va a guiar donde está la sanidad, el Espíritu Santo nos va a guiar hacia la prosperidad, el Espíritu Santo nos va a guiar a la vida eterna. Esa es la bendición de tener el Espíritu Santo. Y yo le invito, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús de Nazaret, a que cada uno podamos comprender. Porque el único que nos puede hacer comprender a nosotros lo de Dios es el Espíritu Santo. Yo no pretendo convencerlos a ustedes. No. Yo no pretendo convencerlos. Yo le hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Cómo Dios se glorifica, cómo Dios nos bendice. Yo escucho aquí a diario testimonios físicos, testimonios espirituales, testimonios financieros, testimonios, hermanos, de toda índole, porque es que para Dios no hay nada imposible, y todos le servimos a Dios, y todos trabajamos para Dios, y todos le damos a Dios, independientemente, mi hermano, mi hermana, de lo que muchos hombres lleguen a pensar. La Biblia nos enseña que le cumplamos a Dios, que hagamos lo que Dios dice, por eso Él dejó su preciosa palabra. ¿Y quién pelea contra la palabra de Dios? Nadie. ¿Quién puede pelear, hermano, contra la palabra? Y si algo que necesitamos es del Espíritu para tener esa comprensión de las Sagradas Escrituras, para tener esa comprensión de la palabra. Dice el libro de los Salmos, voy a ir al libro de los Salmos porque la palabra toda es hermosa. En el libro de los Salmos, el capítulo 51, Dios nos enseña aquí. Libro de los Salmos, capítulo 51. Y quiero leerle aquí el versículo 6. Salmo 51, 6 dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender
sabiduría. Oiga, esto tan hermoso de este hombre David. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué está diciendo? La importancia de tener una intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, pero estar también en lo secreto. Es necesario que cada creyente, cada persona que quiere tener una relación con Dios, o quiere vivir conforme a la voluntad, o quiere ver días mejores, tenga unos tiempos, no un tiempo, tenga unos tiempos de estar a solas con Dios, hablando. Como lo vemos aquí, que entre en el secreto, entre en secreto allí, para que Dios le haga comprender sabiduría, para que Dios le haga entender con qué propósito fuiste tú puesto en esta tierra. Yo quiero decirle en el nombre de Jesús de Nazaret que si algo a lo cual nosotros tenemos que obedecer es a la palabra de Dios. Nosotros tenemos un enemigo y es espiritual, y ese archienemigo es el diablo, el cual no quiere que comprendamos nosotros el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra y para qué nos puso en esta tierra. Pero todo está en la Biblia, todo está en la palabra de Dios cuando nosotros comprendemos el propósito con el cual Dios nos puso aquí. Pero vuelvo a decirle, para poder entenderlo, es necesario que nosotros, hermano, a través del Espíritu, podamos, hermano, tener ese entendimiento. En el Salmo 139, quiero leerle, en el libro de los Salmos, capítulo 139, el versículo 6, dice la Escritura: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Mire, esto tan precioso, hermano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, decía aquí, hermano David. Es que el conocimiento de Dios es demasiado, es grande. Imagínense, entendamos que Dios hizo los cielos y la tierra. Entendamos que Dios creó un mundo tan grande y lleno de tantas cosas y de diversidad de cosas para que el hombre se deleite. Pero aún el hombre todavía no ha entendido cómo deleitarse en esta tierra. El hombre no ha comprendido que hay una extensión de tierra, que hay una cantidad de cosas, hermano, que hacer, que hay una cantidad de cosas de qué descubrir, hermano, tan hermosas, que hay mucho que hacer. Pero a veces nos pasa lo de las gallinas. ¿Qué hacen las gallinas? Se pelean por un pedazo de lombriz. Cuando nosotros tenemos que ser como las águilas, con una visión, hermano, impresionante. ¿Qué vamos a hacer? Como este año 2020, aquí en la iglesia pusimos el año de la visión. Hermano, y vea todo lo que ha venido. Pero tenemos una visión grande cada día y yo espero en Cristo Jesús cada día hacer más cosas para la gloria de Dios. Porque un día Dios nos va a llamar y Él dará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y cuál es el propósito? Vuelvo a decirle, que ganemos almas para Cristo. Cuando somos guiados por el Espíritu nos pasa lo de Felipe. Dios nos lleva donde la gente para predicarle la palabra, para enseñarle. ¿Y sabe cómo si usted lee el libro de los Hechos, después de que Felipe le predicó, le enseñó la palabra como el Espíritu Santo le mandó que se la enseñara, ¿cómo se fue este hombre? Se bautizó y se fue contento. Este hombre se bautizó y se fue. Hermano, así debemos estar los cristianos. Yo creo que Felipe quedó feliz también de haber podido evangelizar, de haber podido enseñar a este hombre, de haber podido discipular a este hombre, hasta que el hombre dijo, yo quiero bautizarme, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él dijo, no. Y allí hay agua. Oiga, pero mire, hoy en día hasta la gente, hermano, se va a bautizar, ¿dónde? Vea, allá hay un lago. No, ahí no, porque en ese lago no corren los pecados. Natural, el hombre natural no comprende las cosas de Dios. Hermano, hay gente todavía, hermano, más terrible. Y hay de todo, hermano. Yo escuchaba, hermano, que un hombre me dijo un día, pastor, es que el verdadero bautismo
toca hacerlo en el río Jordán. Hermano, imagínese eso. Oiga, hermano, porque alguien y le dije, ¿usted por qué me dice eso? Me dijo, no, es que a mí me lo enseñaron, el verdadero bautismo está en el río Jordán. No, hermano, el verdadero bautismo está cuando yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermano, y donde haya agua, donde me puedan sumergir, hermano, no más. Porque el bautismo, hermano, es donde nosotros renunciamos allí, hermano, por completo. Morimos al pecado y nos hacemos una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero note, hermano, porque la gente a veces habla, porque otro habla, hermano, pero no tienen, hermano, el conocimiento. Por eso es importante, hermano, que el Espíritu nos dé que la sabiduría. Dice, porque grande, tal conocimiento es demasiado, maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Y hay muchas cosas que a veces no alcanzamos a comprender. Por eso, mi hermano, mi hermana, yo quiero decirle en el nombre de Jesús que el propósito grande, y lo vemos en Hechos 8, es poder llevar las almas a Cristo. Y si tú y yo lo estamos haciendo, gózate en el Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque el Espíritu Santo no trae división, el Espíritu Santo no trae confusión, el Espíritu Santo no trae rebeldía, el Espíritu Santo, hermano, nos lleva, hermano, a una unidad en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Porque si usted está predicando, hermano, eso debe llevar a una unidad en el Espíritu a Dios. Pero, hermano, si hablamos de la palabra y eso causa división, causa malestar, y sí, no, y yo no estoy de acuerdo con esto, hermano, aquí en ninguna parte de la Escritura dice que el eunuco no estuvo de acuerdo, hermano, no, dice que le enseñó la palabra tal cual y se bautizó y se fue contento, hermano. Qué bendición, los dos felices, el Espíritu Santo feliz, el Padre feliz. ¿Por qué? Porque, hermano, se estaba ganando la gente para Cristo Jesús. Y yo creo que esto es lo más importante, poder llevar la gente a Cristo Jesús y que tenga la vida eterna. Si tú predicas, hermano, te invito, predica la palabra y cumplamos con el mandamiento de Dios, ese ministerio tan hermoso que es reconciliar al hombre para con Cristo Jesús. Así que este es el propósito, hermano, que llevemos a la gente a la presencia de Dios. Porque el diablo quiere sacar de la presencia de Dios a la gente. Entonces, estamos, hermano, mirando aquí cómo nosotros, hermanos, ser guiados cada día por el Espíritu Santo. Pero cómo discernir y tener el discernimiento, hermano, para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque tú necesitas saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú disciernes. Y cuando tú oras, cuando tú tienes una comunión, tú vas a discernir, hermano, las cosas de Dios. Voy a darte una palabra aquí. En el libro de Filipenses, capítulo 1, libro de Filipenses, voy a mirar la escritura. Libro de los Filipenses. Padre, gracias, Señor, por tu Espíritu. Hermano, porque lo que tratamos es de que la gente conozca a Cristo. Más que me conozcan a mí, hermano, no, que conozcan a Cristo, hermano, el Salvador del mundo, porque Él es el hacedor de maravillas. Filipenses capítulo 1, versículo 9, dice la Escritura: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles, para el día de Cristo. Vea esto tan especial, hermano. ¿Qué hacía el apóstol Pablo, hermano? Él decía, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Hermano, vamos a orar también por eso, que el amor de nosotros, hermano, entre los hermanos abunde más y más. Que se acabe tanta obra de la carne, tantos celos, contiendas, iras, disensiones, envidias, hermano. Y que nuestro amor abunde más y más, y muchos sean ganados para la gloria de Dios. Quiero dejarle hasta ahí en esta mañana, en el nombre de Jesús, y vamos a orar para que Dios nos dé esa sabiduría, nos llene más de su Espíritu Santo y podamos nosotros comprender el propósito que Dios tiene para con nosotros. Padre, te doy gracias. Gracias, Dios del cielo, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Señor, haz de nosotros, Señor, personas como Felipe, Señor,
que podamos ir a enseñar tu palabra, podamos hacer discípulos, llevarlos, Señor, a ese paso de fe del bautismo, Señor, y que ellos sean felices, Dios del cielo, Padre amado, que alaben, glorifiquen, exalten tu santo nombre, Dios del cielo. Señor, usa a cada hermano, a cada hermana, Señor, que oye esta palabra, Señor, úsalos para ganar a otros, para que tengan la vida eterna, Dios del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido que tú bendigas de una manera especial cada oyente, Señor, cada vida. Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándoles, guiándoles, Señor, para todo lo que van a emprender. Tu palabra dice que tú nos guías, Señor, Padre amado, cuando somos esforzados, valientes, y tú nos guías, Señor, a toda la verdad, pero tú también nos guías, Señor, Padre amado, Señor, para todo emprendimiento que hagamos, para que tengamos la bendición, Dios. Así tú lo dices, porque tu palabra dice, el deseo es que seas bendecido en todo y tengas abundancia para poder compartir. Gracias, Padre. Bendice cada hermano, cada hermana, en el nombre maravilloso de Jesucristo, Dios. Bendícelos de una manera especial. Te pido, Dios del cielo, que obres milagros en ellos, Padre. Guárdanos. Señor, límpianos de todo pecado, de todo mal, Señor. Límpianos, Señor. Santifícanos, Señor, si de pronto nos hemos dejado usar por el enemigo para hacer piedra de tropiezo para alguien. No, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, para que muchos sean ganados para tu gloria, Dios del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que nos haces bendición para bendecir a muchas familias, Padre. Y yo declaro en el nombre de Jesús que cada oyente, cada persona que nos oye, Señor, sea bendecida en esta hora y que sea de bendición para muchas personas. Que donde vaya la gloria tuya, el poder, el Espíritu. Lleven sanidad, Padre. Lleven el poder tuyo en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Querida familia, amigos, Dios los bendiga grandemente. Espero haber sido de bendición para ustedes en esta mañana y que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Así que a todos, hermano, aquí continuamos en el templo. Si de pronto usted quiere venir, aquí estamos en el templo. Mi hermano, ya dentro de pocos días se nos dará, hermano, el aval para poder abrir el templo, hermano. Entonces ya estaremos, hermano, ya estamos hoy para hacer el protocolo acá. Y bueno, confiamos en el Señor que se haga conforme a la voluntad de Dios. No paramos, hermano, no paramos de orar, no paramos de buscar que Dios nos llene con su Santo Espíritu, ni de que usted sea bendecido. Mándenos sus peticiones al WhatsApp 311-333-2417. Mándenos su petición allí y estaremos orando aquí en este día de ayuno. Hoy a las 3 de la tarde estaremos en un programa bien especial y también mientras estamos en el programa, acá habrá un grupo que estamos orando por todas sus peticiones. Mándenos peticiones y a las 6 de la tarde esta noche tenemos noche de guerra espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dios está haciendo grandes milagros. Quien les habla el pastor Jorge Zamudio. Dios los bendiga a todos en esta hora en el nombre de Jesús. Nos vemos en la tarde.